pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que hacemos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias por esta oportunidad. Hoy, pues esta semana vamos a tratar tres asuntos que creemos los más importantes. El primero, pues lógicamente lo obligado, ahí lo tenemos, las elecciones en Cataluña. Hubo elecciones autonómicas en Cataluña y como vino ocurriendo, pues para mí por lo menos más de lo mismo igual a peor. Sin embargo, los sesudos analistas, en esta ocasión, dicen que la cosa ha cambiado, que el separatismo, que siguen llamando nacionalismo o independentismo, lo que es además de incorrecto, absurdo, pues Cataluña nunca ha sido una nación, ni está ocupada para que se tenga que independizar, nada. Pues bien, dicen que el separatismo ha pinchado y parece que lo dicen porque simplemente RC ha bajado. Bien, pues no, yo creo que no, nada de eso. Porque si RC ha bajado, Juntos, o Junts, como dicen ahora, Junts, pues ha subido. Es que Juntos no es separatista. Es que Puigdemont y sus predecesores, Arturo Mas, Jorge Pujol, no lo eran, de la CIU. Es que la CUP no es separatista, aunque tenga pocos escaños. Voy más allá. Es que el PSOE, que ha subido increíblemente a estas alturas a pesar de todo, de decir que la amnistía la rechazaban el 70% de los socialistas, mentira. Es que el PSOE no es en realidad separatista. Es que los separatistas no son primos hermanos del PSOE o este de ellos desde siempre y nos remontamos al siglo pasado. Es que el PSOE de siempre, como ahora con el dictador Sánchez a la cabeza, no está dispuesto a cederles a los separatistas hasta lo imposible con tal de mantenerse en el machito, lo que le convierte como menos en pseudo-separatista, cuando no en separatista del todo. Y el Partido Popular, es que el Partido Popular no ha beneficiado a los separatistas siempre que le ha interesado, o no le ha quedado otra. ¿Para qué? Para mantenerse en la poltrona, que es lo único que le interesa. Es que eso no hace también al PP pseudo-separatista, sino separatista completo. Es que, por ejemplo, no fue el PP y con Aznar, ese gran presidente de la democracia, quien cedió ante Jorge Pujol, entre otras cosas, la inmersión lingüística que fue la raíz de la actual persecución del español, hasta hacerlo desaparecer, que es lo que quieren, y de todo lo español. Fue el PP, en el Hotel Majestic. Las elecciones han demostrado una vez más que Cataluña es otra región, junto con Vascongadas, que está perdida, así como que de no remediarse, sus pasos los van a seguir, ya los siguen, Galicia, Baleares, puede también que Valencia, y no sigo porque no va a quedar ni una región. Y es que no hay un solo partido que sea realmente nacional, que solo piense en lo nacional, y mejor aún, que actúe en favor solo y únicamente de lo nacional, de España. En cuanto a los resultados de Vox, bueno, se mantiene, 11 escaños, no son malos, claro. El problema, al menos para mí, según yo lo veo en esta ocasión, es que su discurso durante la campaña electoral se basó casi exclusivamente en el tema de la inmigración ilegal, pero no más o no tanto en España. Que la inmigración ilegal sea uno de nuestros cánceres, de nuestras lacras, no quita para que olvidemos otros. En el caso de Cataluña, como en el de Vascongadas, el del separatismo, otro cáncer, otra lacra,
siempre injustificado desde todo punto de vista y tan importante, si no más, que el de la inmigración. En realidad van ligados en muchos aspectos. Así pues, de bajada del separatismo en Cataluña, para mí nada de nada. Y ya verán cómo los próximos movimientos y actos de unos y otros lo demuestran. Amnistía incluida. Y el prófugo Puigdemont, pues paseando por las Ramblas en olor de multitudes. Porque creo que la coalición PSOE y Juntos es la que, tras el típico teatro, que lo van a hacer durante un tiempo, ya lo verán, como tantas veces, será la que formará el gobierno regional. Y es que ni al uno ni al otro le interesan nuevas elecciones, por mucho que digan ahora. Y veremos al prófugo Puigdemont sentado en su sillón en Barcelona, que cosas peores se han visto en España y seguiremos viendo. Pues bien, a mi modo de ver, nada nuevo bajo el sol de Cataluña. Esa otra región, junto con Vascongadas, que está perdida, en la que cada elección consolida su perdición por unos u otros, dando igual que unos suban o bajen y suban, porque todos andan en la misma dinámica y en el ajo. Y ninguno de los que deberían, es decir, el PP sobre todo, y el PSOE también, si fueran partidos nacionales, desde luego el PSOE no lo es una organización históricamente criminal y radicalmente antinacional, pero es que el PP también, no nos engañemos, ninguno de ellos hacen lo que deberían hacer, ni están dispuestos a hacer. ¿Qué es el qué? Pues hacer desaparecer del mapa a los separatistas por antinacionales, porque no hay país en el que se tolere lo que aquí a ellos. Mientras eso no cambie, mientras no se cambie la Constitución, entre casi todas sus cosas, eliminando lo de las nacionalidades, así como lo de las comunidades autónomas, mientras no se cambie la ley electoral, por lo menos de forma que al no tener arraigo a nivel nacional no tengan representación estos separatistas, como ocurre en cualquier país democrático con los partidos minoritarios, mientras no se les impida acudir a las municipales porque son separatistas, mientras no se les ilegalice de una vez, más de lo mismo igual a peor. Y eso, elección, pues tras elección, está clarísimo. Vamos al siguiente tema, aquí la tenemos a ella, Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez, que parece que tiene muchos visos de salir adelante, es decir, de que veamos a la doña sentada en el banquillo. Otra cosa es que, como ocurrió y advierto con la infanta, otra cosa es que la veamos entrar en Chirona. La última noticia, según la cual ya anda buscando abogado que quiera asumir su defensa, me parece la más indicativa de que tanto ella como su pareja, el dictador Sánchez, como su entorno, ven que parar la cosa antes de que se siente en el banquillo está muy difícil. A no ser, eso sí, que la cacicada que tengan que hacer sea tan monumental que hasta una nación y una ciudadanía tan envilecida como la nuestra no estén por tragar. Les voy a resumir lo que pesa, con al parecer pruebas más que contundentes, según Miguel Bernat, sobre la tal Begoña Gómez. Gracias, eso sí, no a la oposición, ni el PP ni Vox, aquí no hay oposición, sino solo por el valor y la constancia de un hombre, el citado Miguel Bernat y sus manos limpias. Es que como hay una maraña de información, yo creo que es interesante que sepan ustedes dónde está la acusación contra esta señora. Cuando la pandemia, ¿se acuerdan? Aquella del COVID, que en realidad nunca existió, al no poder funcionar algunas empresas, entre ellas las aéreas, se estableció un fondo de 10.000 millones de euros nacionales, o sea, que no eran de la Unión Europea, de nuestros impuestos, para ayudarlas. La condición era que después lo tendrían que devolver. Bueno, ya veremos, no creo que ninguno devolverá nada. Aquí no devuelven ni los ladrones. Pues bien, se delegó en la SEPI para cribar a las empresas que quisieran acceder a dichas ayudas. La SEPI subcontrató a su vez, hizo una UTE formada por varias empresas privadas para que hicieran ese trabajo de criba de forma independiente. Hubo unas 70 empresas que presentaron sus solicitudes y la documentación anexa que se requería.
Se hizo la criba y de ellas, de esas 70, fueron eliminadas unas 40. Entre ellas, directamente se eliminó a Globalia. Globalia, que lo sepan ustedes, es un grupo que aglutina a El Europa, es una línea aérea que siempre ha estado en números rojos, a otra empresita que se llama Air Europa Handling, ya veremos luego que saldrá otra vez, y a otras empresas casi todas de viajes, como por ejemplo Halcón Viajes. Bien, pues ¿por qué se elimina a Globalia? Porque entre otras cosas no estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda, a la cual debía 50 millones de euros. Y claro, lógicamente es que estar al corriente de los impuestos, Seguridad Social y Hacienda era una condición básica sine qua non para dar esas ayudas. Bien, se elimina Globalia. Del resto, 30 empresas acceden a ayudas, la que más recibió, 50 millones de euros, y en total se vinieron a dar 3.000 millones de esos 10.000 que estaban disponibles. Bien, pero étenos aquí que de pronto, en la lista de empresas con derecho a recibir ayudas que va al Consejo de Ministros, que es quien tenía que aprobar definitivamente los expedientes, aparece en primer lugar, y por arte de Birli Birloque, ¿quién? Efectivamente, lo han acertado, Globalia, hombre, a la que además el Consejo de Ministros adjudicó 2 ayudas, una de 400 y pico millones de euros y otra de 300 y pico millones de euros. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, la diferencia con las demás, abismal, no existe color. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué ese milagro? ¿Cómo ocurre esa magia? Pues aquí está el asunto. Al parecer, presuntamente, por las influencias de una tal, sí, lo han adivinado también, Begoña Gómez. Le suena el nombre, ¿verdad? Claro. Y eso, teniendo en cuenta que quien está sentado en el Consejo de Ministros es su pareja, su marido, el dictador Sánchez, que no se inhibió, porque había un clarísimo problema de intereses, de conflicto de intereses personales. De ahí se apunta a que él pudo ser, tal vez, presuntamente, al parecer, colaborador necesario en el chanchullo. Bien, pero no solamente queda ahí el chanchullo, sino que como quiera que la Comisión Europea había decretado que las ayudas superiores a 200 millones se le tenían que comunicar a ella para su conocimiento y fiscalización, pues ¿qué hace el Consejo de Ministros con los 700 y pico millones de euros que concede a Globalia? Pues los trocea en varios expedientes menores de 200 millones para no tener que informar a la Comisión Europea, no fuera que saltara las alarmas del chanchullo. Pero es que hay más todavía, que es también de lo que se ha denunciado, y es que las ayudas no se dan a Globalia. Esas ayudas monumentales se dan a Globalia Handling, ¿se acuerdan? Que formaba parte del grupo, pero que era una empresa que se había creado hacía 10 meses, con 3.000 euros. No tenía actividad, ni siquiera trabajadores. ¿Esto les huele bien a ustedes? A mí no. Bien, según Miguel Bernat, han presentado pruebas contundentes y demoladoras de todo ello. Por eso Begoña ya está buscando ese abogado. Porque el asunto, como he dicho al principio, parece que varía adelante. Otra cosa es que la veamos entrar en prisión. Si la condenan, claro. Todo depende, y todo va a depender, como siempre, eso sí, del juez, que sea honrado, que dé la batalla, que no tenga miedo o que se coma los miedos y sus intereses. Bueno, todo el mundo tiene intereses, intereses personales, todo el mundo los tiene. Bueno, toda vez que se ha convertido, y ¿por qué también? Pues porque la Fiscalía, bueno, pues la Fiscalía es lo que es la defensora de Begoña Gómez, como fue también la de la infanta en su momento. Veremos a ver qué pasa con esto. El tercero y último que tenemos aquí, pues muy sencillo. Vamos a ver, el tema de Ucrania hay que ponerlo también en claro porque hay muchas informaciones y todo se lía. Vamos a intentar sintetizarlo. Bueno, la guerra de Ucrania, que no es una guerra de Ucrania contra Rusia, ni Rusia contra Ucrania, es la guerra de Estados Unidos, la OTAN y la UE, o sea, de Occidente contra Rusia. ¿Por qué?
bueno, por intereses norteamericanos. ¿Y dónde? Pues en el trasero de los tontos ucranianos que se han tragado las mentiras de Occidente y de las del títere Zelensky. Vamos a ver qué ha pasado últimamente para aclarar las cosas. Putin hizo y ganó por goleada las obligadas elecciones presidenciales que el sistema democrático ruso, que puede tener sus defectos, anda que el nuestro, le exigía. Por el contrario, Zelensky se resiste a celebrar este año las elecciones que su sistema pseudodemocrático le exige. Este es un tirano, pero que su mentalidad totalitaria le impide convocar. Así, mientras Rusia con Putin muestra su solidez institucional, Ucrania, con ella Occidente, queda en evidencia. Nada más ganar las elecciones, pues Putin ha procedido sin miramientos a una purga de aquellos altos cargos, algunos del Ministerio de Defensa, que al parecer encabezaban una red de corrupción. Lacra siempre dañina, pero aún peor en tiempos de guerra cuando sus paisanos, ciudadanos, sus compatriotas están dando la cara y la vida. La actuación de Putin en esta parcela ha sido ejemplar y aplaudidísima por los rusos. Ojalá aquí tomáramos ejemplo. Al mismo tiempo, como es normal, ocurre en todos los países, Putin ha procedido, como suele ser lógico, a remodelar su gabinete. Lo que los tontos de siempre de aquí interpretan de mil formas, todas erróneas. Lo más destacado ha sido la sustitución del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que ocupaba el cargo desde 2012, ya está bien, ¿no? Y que pasa a ser el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, uno de los órganos más importantes del país, junto con la presidencia y el gobierno. O sea, que ha sido ascendido, no como dicen aquí, que es que ha bajado de categoría en absoluto. Bueno, pues este hombre ha sido sustituido por un civil por primera vez, Andrei Belousov, que es un reconocido tecnócrata de gran éxito en gestión económica, lo que se justifica porque Rusia ha encontrado en su forzada economía de guerra un inesperado e increíble gran dinamizador de la economía del país en general. Muchas veces la industria militar, incluso la guerra, arrastra, si se sabe manejar bien, para bien, valga la redundancia, al resto de la industria y de la producción. Por lo que para aprovecharse de ese tirón es vital garantizar que dicho gasto de defensa se mantenga en línea con los intereses generales del país y sea beneficioso. Bien, asimismo, Nikolai Patrushev dejó su cargo de secretario del Consejo de Seguridad ruso, que ha ocupado ahora el ex ministro de Defensa, y también es jefe de los servicios de inteligencia, y ha sido designado consejero personal de Putin. Hay que entender que Nikolai Patrushev es amigo personal y uno de los máximos apoyos de Putin desde los años 70, cuando éste comenzó su carrera política. Todo lo anterior que he dicho, ¿qué demuestra? Pues demuestra que Putin sigue siendo el estadista que solo en Occidente no se quiere reconocer que es, lo cual es un error. Muy por encima, por no decir años luz, de la morralla de dirigentes occidentales que tenemos, comenzando por el chocho Biden, y para qué decir de nuestro dictador Sánchez, sin olvidar la morralla de los ministros de Defensa europeos y de la morralla de las respectivas cúpulas militares. Estos son meros paniaguados y mamporreros de los anteriores, de aquellos, de los ministros, de los políticos. Mandos militares cuya ineptitud es idéntica a la de esos políticos, incapaces de valorar y analizar con realismo y objetividad todo lo ocurrido con Ucrania desde el 2008, y más aún desde el 14 y el 16, y de advertir a los políticos lo absurdo de enfrentarse mediante el trasero de los tontos ucranianos a Rusia. Todos han tragado por hacer sus carreras. Bien, seguimos con lo que está ocurriendo. Durante el invierno, que ya ha finalizado, mientras los ucranianos han desperdiciado el tiempo, el dinero y el armamento, ojo, que todos se lo hemos dado a nosotros, a nuestra costa, exhaustos por sus pérdidas inmensas en todos los aspectos, a pesar de que los medios occidentales han intentado vendernos lo contrario, con noticias puntuales nada relevantes, como si fueran grandes victorias de Kiev, lo cierto es que durante ese invierno se ha puesto de relieve que no solamente han desperdiciado el tiempo, el dinero y el armamento, sino que Ucrania está agotada. Y que por mucho que se les envíe ahora, si es que llega, nuevas remesas de fondos y de armamento, incluidos los F-16 que dicen, o los Patrios españoles, para nada van a servir ni solventar. La cosa no va a cambiar. Ucrania ha perdido.
Durante ese mismo invierno, en cambio, los rusos han seguido consolidando el frente y línea de contacto, endureciéndolo, afianzando su dominio de ese 20% de Ucrania que poseen desde hace 2 años y que lo tienen a la espera de negociaciones, son bazas que tiene para negociar. E incluso Rusia ha tenido la habilidad de apreciar un vacío en el despliegue ucraniano de grandes proporciones en una zona tan significativa como la de Kharkov. Aquí viene lo que está ocurriendo ahora, lo que han aprovechado con audacia, inteligencia, penetrando en ella y descoyuntando dicho despliegue ucraniano, corrigiendo así también de paso los defectos del frente en esa zona, alejando la posibilidad de que Kiev pueda seguir incordiando a las poblaciones rusas más cercanas a la línea de contacto y poniendo al tiempo en jaque de tal forma a los ucranianos hasta el punto de que se han tenido que retirar de otras zonas y de que Zelensky ha suspendido su prevista visita a España y Portugal, para que vean cómo está el asunto. Por el contrario, cada vez son mayores los rumores que apuntan a que los Estados Unidos, que son los que mandan, no se olviden, pueden estar gestionando ya la caída y sustitución del títere Zelensky, existiendo, en caso de que se produzca, varios candidatos. Y tal crisis política e institucional, en medio de tremendas noticias que confirman lo que se sabía desde hace mucho y ya se ha denunciado varias veces, que es la brutal corrupción ucraniana, que ha llegado, según parece, como vemos y como explican muchos, a que posiblemente 7.000 millones de esos euros que le damos nosotros se hayan ido a los bolsillos de los oligarcas ucranianos en vez de, por ejemplo, a reforzar esa línea de frente, entre otras, el área de Kharkov. Por eso los rusos detectaron ese vacío y por eso han entrado y por eso se han comido 130 kilómetros cuadrados en aquella zona. En buena parte, no solamente porque Ucrania está exhausta, sino por la propia corrupción de los oligarcas de Zelensky, que se están llevando el dinero mientras exigen a sus ciudadanos compatriotas que den la cara y pierdan la vida o las piernas. El dinero ha ido no a atrincherarse, que es una decisión que tomaron ya antes del invierno porque ya saben que no pueden ir a ningún sitio, no, ha ido a los bolsillos de los corruptos como siempre. Eso es lo que estamos apoyando en Ucrania, con tanta historia. Hace ya tiempo que Ucrania perdió la guerra, que nunca debió ni provocar ni empezar, que debió evitar a toda costa, lo que pudo hacer cumpliendo con los acuerdos de Minsk que firmó con Rusia, los cuales ya sabemos después, porque lo dijo Merkel, no lo digo yo, que fueron en realidad un engaño a Rusia para ganar tiempo, para rearmar o para armar a Ucrania. Claro, pues eso. Además de dejar de masacrar, ¿a quién? Pues a los del Donbass. Entonces, con los acuerdos de Minsk no hubiera habido nada de esto, pero claro, quien le interesaba era a los norteamericanos. Los rusos, a su vez, han demostrado ser la potencia que son y han sabido actuar en el campo de batalla con inteligencia y eficacia, lo que ni los ucranianos ni los mandos de la OTAN han sido capaces de hacer. Con todo ello, Zelensky lo único que ha conseguido es destruir su país humana y materialmente, además de perder casi el 20% del mismo, que está desde hace 2 años en manos rusas. ¿Cómo qué? Pues como bazas para una negociación. Asimismo, tanto los Estados Unidos como la OTAN y la UE se encuentran también exhaustos, como los ucranianos, con el problema de tener que asumir una nueva derrota en todos los campos, también en el militar, que se suma a las anteriores de Vietnam, Corea, Afganistán, Siria, Irak, Libia, etcétera, porque desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido conflicto que hayan organizado, que son casi todos, que no hayan perdido. De ahí la dificultad que tienen para admitir su derrota e impulsar negociaciones en las cuales Rusia tiene más bazas que todos ellos juntos. La pérdida de crédito es lo peor que tienen que asumir. ¿Quién? Estados Unidos, la OTAN, porque pone en evidencia que el poderío del que hacen alarde los yanquis, sobre todo en las películas, lo es solo en ellas, o sea, en la ficción, y que el mundo unipolar que implantaron tras la Segunda Guerra Mundial se resquebraja en favor de otro distinto, posiblemente multipolar, en el que tendrán los Estados Unidos que repartirse con Rusia y China
o la India y otros países emergentes más, el poder, a lo que no están hoy dispuestos. Acaba también de recibirse la noticia de que ha habido un intento de magnicidio contra el presidente de Eslovaquia. No sabemos si es un loco, pero tampoco hay que descartar que detrás esté Ucrania, que ya ha empleado el terrorismo en múltiples ocasiones, porque lo que quiere es una escalada, a ver si con esa escalada, esa huida hacia adelante, le sacan las castañas de fuego que hoy día tiene quemadas. También estuvo detrás del terrible atentado contra aquel teatro en Moscú. No lo sabemos, pero es posible. ¿Por qué también? Porque el presidente eslovaco, pues resulta que se salía de la foto, había cerrado el grifo y también el de las armas a Ucrania, estaba intentando impulsar negociaciones para acabar con la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, era incómodo. ¿A qué? A todo lo que a nosotros nos obligan a hacer. Para mí lo peor de todo, de muchas cosas, es la indignación que me causa seguir viendo cómo nuestros altos y no tan altos mandos militares o han demostrado su ineptitud para el servicio, lo cual es gravísimo, y su sinvergonzonería, al mentirnos desde hace 2 años y antes, vendiéndonos una guerra injusta que nunca debió ocurrir. Tampoco debió ocurrir nuestra implicación en ella, alimentándola con fondos y material a los ucranianos, y encima aún hoy siguen ofreciéndonos análisis, lo vemos en los periódicos, en las noticias, estos mandos militares, supuestamente análisis profesionales y sesudos, que son en realidad una birria, una falacia, pura mentira. Y todo lo dicho solo para hacer la pelota a los políticos y no cabe duda para hacer la carrera a ellos a costa de nosotros. Incluso hace no mucho pretendían que deberíamos implicarnos directamente en dicha guerra, es decir, enviando efectivos humanos nuestros a morir allí o a perder las piernas allí, olvidando que la mejor baza de España ante conflictos externos ha sido siempre y debe seguir siendo la neutralidad, porque en ellos, en esos conflictos, ni nos va ni nos viene nada, solo buscarnos enemigos donde no los teníamos, como Rusia ahora, por ejemplo, y distraernos de actuar contra nuestros enemigos internos, que ya sabemos cuáles son, así como contra el externo, Marruecos, cada día más fuerte, agresivo y jugando muy bien sus cartas, lo contrario que nosotros. Aquí lo dejo. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. Jamendo.com